Muchas gracias, Manolo. Gracias a ustedes por estar presentes. Quisiera darle las gracias a la Semana Negra y a Miguel, el director, por su amable invitación. Quisiera agradecer a las autoridades del Principado de Asturias, representadas por Beatriz. Gracias a la Asociación Lázaro Cárdenas por su amable invitación. Gracias a Marcelo, Jesús, Roberto. Voy a hablar del diferendo histórico que existe entre los Estados Unidos y Cuba. Y para entender este conflicto unilateral hay que volver a las raíces que se encuentran en el siglo XIX. Cuba fue el primer problema de política exterior de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, dijo en 1805 que Cuba sería la agregación perfecta para la Unión Americana. Por motivos geopolíticos, Cuba se encuentra en el Golfo de México, que ahora Trump quiere llamar Golfo Americano. Constituye una especie de baluarte de protección para la Florida y permite el control de la ruta hacia el Canal de Panamá. Thomas Jefferson subrayó que la conquista sería fácil. En aquel momento, como saben ustedes, Cuba era una colonia española. Unos años más tarde, en 1823, John Quincy Adams, que era entonces el secretario de Estado y que sería después presidente de los Estados Unidos, elaboró la famosa teoría de la fruta madura y explicó que existían las leyes de gravitación física que conocemos. Cuando una manzana llega a madurez, cae al suelo por las leyes de gravedad física, y agregó que existían también las leyes de gravitación política, y subrayó que dada la relación poco natural entre Cuba y España, una distancia de 10.000 kilómetros, con el desarrollo del tiempo, Cuba se acercaría, desarrollaría una dependencia sobre todo económica con los Estados Unidos y llegaría a madurez política y caería entre las manos de los Estados Unidos. Obviamente, el pueblo cubano tenía otras aspiraciones que integrar la Unión Americana. Durante la primera mitad del siglo XIX, los norteamericanos intentaron comprar Cuba a España no menos de 6 veces. La última oferta la hizo el presidente John Pierce en 1851 y ofreció 130 millones de dólares de la época a España para poder adquirir la isla sin éxito. El pueblo cubano aspiraba a un futuro independiente, a un futuro soberano, a un futuro en el cual sería considerado el igual del español, del europeo y del norteamericano. Por eso, en 1868 lanzó el pueblo cubano su primer movimiento emancipador, liderado por Carlos Manuel de Céspedes. Empezó así la famosa Guerra de los 10 años. ¿Qué hace Cuba? ¿Qué hace la República de Cuba en armas? El primer acto político del pueblo cubano en armas fue la abolición de la esclavitud. El único país de América Latina que había hecho de la abolición de la esclavitud el primer acto político de la nación independiente fue Haití. Primera nación en conquistar la independencia en América Latina y madre de todas las revoluciones de América Latina. Y el último país de América Latina que conquistaría su independencia, Cuba, seguiría el ejemplo de Toussaint Louverture y de Haití. Como saben, la guerra duró 10 años y desembocó en 1878 en el Pacto de San Juan, que selló el fracaso del movimiento emancipador cubano, porque fue una paz sin libertad ni independencia.
que se explica fundamentalmente por las divisiones que había en el seno del movimiento emancipador, particularmente entre el presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes, y el presidente del Congreso, Salvador Cisneros Betancur. Después del Pacto de Sanjón va a emerger una figura fundamental en la historia de Cuba, José Martí. José Martí nació en el 53 y siguió detenidamente la gesta emancipadora del 68. Y lo primero que hizo fue analizar las razones del fracaso y se dio cuenta de que las divisiones en el seno del movimiento emancipador constituían el principal motivo del fracaso de Sanjón. Entonces, ¿qué hace José Martí? Su primera misión es unir, federar a todas las fuerzas patrióticas bajo una misma estructura, y crea en 1891 el Partido Revolucionario Cubano. Para comprender por qué hay un partido único hoy en día en Cuba, hay que remontar a 1891-1892 y al Partido Revolucionario Cubano. Martí federa a todos los cubanos de buena voluntad y lanza unos años más tarde, en 1895, lo que llamó la guerra necesaria contra España, una guerra que va a durar 3 años, y en el momento en que las fuerzas patrióticas cubanas estuvieron en el punto de conquistar la anhelada independencia, los Estados Unidos, que habían apoyado a España durante la Primera Guerra de Independencia, desde un punto de vista político-militar, esos mismos Estados Unidos intervinieron en 1898 para impedir que Cuba conquistara su independencia, frustrando así el anhelo, la aspiración de todo un pueblo. Y esa intervención quedaría en la memoria colectiva del pueblo cubano. Para entender 1959 hay que entender 1898. Hay que recordar que cuando Calixto García, un veterano que había luchado durante 30 años por la independencia de su país, a Calixto García le prohibieron la entrada en Santiago de Cuba. También en la memoria colectiva del pueblo cubano va a quedar el momento en que la primera bandera que se haría en el cielo de Santiago no es la de la estrella solitaria, no es la de Cuba, sino la de Estados Unidos, simbolizando el advenimiento de una nueva Cuba neocolonial. Los Estados Unidos van a ocupar militarmente el país durante 3 años, hasta 1902. Durante esa ocupación militar se va a elegir una asamblea constituyente para redactar un nuevo texto constitucional que sería supuestamente el de la Cuba independiente. Sin embargo, los Estados Unidos van a obligar a los constituyentes a integrar una enmienda, o la famosa enmienda Platt. ¿Qué estipulaba la enmienda Platt? Estipulaba que los Estados Unidos, en la futura Cuba supuestamente independiente, podían intervenir militarmente cada vez que lo estimaran necesario. También, según la enmienda Platt, Cuba no podía firmar ningún acuerdo de cooperación, acuerdo económico, acuerdo cultural, con ninguna nación del mundo sin el visto bueno de los Estados Unidos. Otro punto que estaba presente en la enmienda Platt es la famosa, que conocen todos, la famosa base naval de Guantánamo. Cuba tenía que arrendarle a los Estados Unidos una parte de su territorio nacional para que los Estados Unidos instalaran una base militar por una duración de 99 años. Es un contrato muy interesante, fíjense ustedes. 99 años, renovable indefinidamente a partir del momento
en que una de las dos partes está de acuerdo para renovarlo por la suma irrisoria de $4,000 al año. La enmienda Platt, que va a sellar el advenimiento de la República Neocolonial, quedaría también en la memoria colectiva del pueblo cubano, y hay que recordar ese acontecimiento para entender 1959. ¿Quién va a ser el primer presidente de la Cuba neocolonial, de la Cuba post-1902? Un señor llamado Tomás Estrada Palma. ¿Y quién era Tomás Estrada Palma? De origen cubano, pero que tenía la nacionalidad estadounidense y que había vivido 30 años en los Estados Unidos. De hecho, el día de su elección estaba físicamente presente en el territorio de los Estados Unidos. Estrada Palma era un anexionista desde un punto de vista ideológico, un anexionista que no concebía, no imaginaba el futuro de Cuba sin una relación estrecha con los Estados Unidos. Como saben ustedes, la única relación que los Estados Unidos aceptan, poco importa el país en definitiva, es la relación asimétrica, es la relación de maestro a subordinado. Y esa va a ser la relación que va a tener Cuba durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de la enmienda Platt? Gobiernos débiles, gobiernos ilegítimos, gobiernos frágiles y una inestabilidad institucional, una inestabilidad política crónica. Rápidamente los Estados Unidos van a hacer uso de la enmienda Platt, van a intervenir militarmente en 1906, en 1909, en 1912, en 1917, subrayando, recordándole al pueblo cubano el carácter ilusorio de su independencia. Y estas intervenciones militares van a constituir, van a ser consideradas como una herida en la sensibilidad del pueblo cubano. Hay una anécdota que ilustra qué tipo de relaciones había en la República neocolonial. En 1920, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, decide mandar a un representante especial a la isla, un señor llamado Enoch Crowder, sin avisarle al presidente cubano de la época, Manuel García Menocal. Cuando Menocal se entera de la inminente visita de Crowder, expresa su asombro en una carta diplomática a su homólogo estadounidense, a Wilson. ¿Cuál fue la respuesta de Wilson? En un correo diplomático, no en una llamada informal por teléfono, en un correo diplomático que se encuentra en los archivos de los Estados Unidos. Lo cito de memoria. El presidente de los Estados Unidos no considera necesario obtener la autorización del presidente de Cuba para mandar a un representante especial. Esa era la Cuba neocolonial, donde se podía ofender, humillar e insultar al primer magistrado de la nación impunemente. Este hecho obviamente quedaría en la memoria colectiva del pueblo cubano. Luego, hasta en 1933, el pueblo cubano va a sublevarse otra vez, la famosa revolución del 33, reivindicando independencia nacional y justicia social. Va a emerger una figura que quedaría en la historia de Cuba durante las siguientes décadas, la de un sargento llamado Batista, que se va a presentar como el defensor de las aspiraciones populares, pero inmediatamente va a traicionar al pueblo, se va a reunir con el embajador estadounidense de la época, Sumner Welles, y va a aplastar la revolución del 33, que solo va a durar 100 días. El gobierno liderado por Grau San Martín y el alma de la revolución del 33, que era Tony Guiteras, solo duraría 128 días y va a ser conocido como el gobierno de los 100 días. Batista va a tomar
el poder y va a gobernar durante la década del 30 entre bambalinas, haciendo y deshaciendo a los gobiernos, imponiendo su voluntad. En ese momento, con la emergencia de la figura de Batista, los Estados Unidos van a cambiar de doctrina. Se van a dar cuenta de que la enmienda Platt ya es una herramienta obsoleta y van a optar por otra doctrina, la doctrina que consiste en apoyarse en un hombre fuerte, como lo va a hacer Batista para defender sus intereses. Van a abrogar entonces la enmienda Platt, pero van a mantener la base naval de Guantánamo. En 1940 se va a elegir una asamblea constituyente y Batista se va a presentar como candidato y va a ser electo en condiciones que se podrían decir democráticas según la época. Va a gobernar durante 4 años, va a enriquecerse durante ese tiempo, le van a suceder otros 2 gobiernos a partir del 44, el de Grau San Martín, la figura del 33, pero que en el 44 ya no va a ser el revolucionario de la década anterior, sino un burgués instalado, defensor de las jerarquías sociales y de los intereses establecidos. Para decirlo con palabras del inolvidable Max Lesnick, eran gobiernos de ladrones que se enriquecieron y que traicionaron el mandato popular. En 1952, elecciones. Batista se presenta como candidato, pero tiene pocas oportunidades de triunfar. Entonces, a 3 meses de esas elecciones, orquesta con el beneplácito de los Estados Unidos un golpe de Estado y derroca al presidente Carlos Prío Socarrás e instala una dictadura que duraría hasta el 1 de enero de 1959. Obviamente, el pueblo cubano, o el segmento más revolucionario del pueblo cubano, no va a aceptar el gobierno autocrático de Batista. Y pronto va a emerger una generación liderada por una figura de un abogado llamado Fidel Castro, que va, después de analizar la situación, se va a dar cuenta de que la única solución es la vía armada. Y por eso orquesta, un año después del golpe de Estado, en julio de 1953, un ataque irregular al cuartel Moncada, que era la segunda fortaleza militar del país. Desde un punto de vista operacional, ese ataque fue un fracaso completo. En cambio, fue un éxito político porque la gesta de esos jóvenes cubanos impresionó al pueblo de Cuba. Conocen la historia. Fidel Castro va a ser encarcelado, condenado a 15 años de prisión, va a asumir su propia defensa, adoptando esa famosa doctrina de ruptura, con su famoso requisitorio, que era un requisitorio y un alegato a la vez: la historia me absolverá. Y va a ser condenado con su grupo a 15 años de prisión. Después, en 1955, 2 años después, Batista, que quiere legitimar su presencia en el poder y que se siente más seguro en el poder, va a decretar una amnistía y liberar a los presos del Moncada, porque había manifestaciones populares favorables a la liberación de esa generación. Con su grupo, Fidel Castro se va a exilar a México y va a organizar un movimiento de guerrilla. Durante un par de años se van a preparar ahí, van a recibir una formación militar por parte de un republicano español, Alberto Bayo, nacido en Cuba también. Y en 1956 desembarcan los guerrilleros liderados por Fidel Castro en Cuba. Durante 25 meses van a llevar a cabo una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. Los Estados Unidos durante
toda la guerra insurreccional van a apoyar resueltamente al régimen batistiano, hasta los últimos momentos. El 23 de diciembre de 1958, o sea, una semana antes del triunfo de la revolución, Alan Dulles, director de la CIA, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, va a decir: tenemos que impedir la victoria de Castro. En aquel momento no había absolutamente ningún lazo con la Unión Soviética. De hecho, incluso el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista Cubano de la época, tuvo un papel muy marginal en la guerra de guerrillas. Y Fidel Castro nunca había sido miembro del Partido Comunista, sino miembro del Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas. 1 de enero triunfa el movimiento revolucionario. Llega Fidel Castro al poder e inmediatamente los Estados Unidos expresan su hostilidad. ¿De qué forma? Primero le abren los brazos a todos los miembros del gobierno de Batista que huyen del país, incluso a los responsables de crímenes de guerra, que huyen del país robándose, vaciando las reservas, las cajas del Tesoro Nacional. Y se van a negar a extraditar a esos criminales de guerra. Vamos a ver que los Estados Unidos, para justificar su hostilidad para con Cuba, van a cambiar de retórica según las épocas. Eisenhower, cuando decide imponer las primeras sanciones económicas en julio del 60, explica que es a causa de la reforma agraria del 59 y del proceso de nacionalizaciones y expropiaciones emprendido por el gobierno revolucionario. ¿Cuál era el problema? Acuérdense que la reforma agraria cubana no fue un proceso de confiscación, fue un proceso de expropiación, lo que significa que había una indemnización para los propietarios lesionados, ¿no?, en sus intereses. Y para indemnizar a los propietarios norteamericanos principalmente, pero también europeos, para indemnizarlos, ¿en qué se basó el gobierno revolucionario? Se basó en las declaraciones fiscales de esas empresas. Pero como esas empresas eran todos unos ladrones, declaraban el 20% del valor real a Hacienda. Y cuando el gobierno propuso una indemnización, se basó en la última declaración fiscal. Entonces, Eisenhower impone las primeras medidas económicas, sanciones, suprimiendo la cuota azucarera en julio del 60. Luego Kennedy, cuando va Kennedy 2 años después, en el 62, va a imponer las sanciones económicas totales, va a explicar que es a causa de la alianza entre Cuba y la Unión Soviética. Cambio de retórica. En realidad, como lo muestran los archivos, los Estados Unidos hicieron todo lo posible para que Cuba se acercara a la Unión Soviética. Declaración de Alan Dulles en abril del 60, lo cito textualmente: con el paso del tiempo, Cuba se acercará a Moscú y eso será un desarrollo favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos querían encontrar un pretexto para aplastar la revolución cubana. Obviamente, el proceso de nacionalización y expropiación es un derecho soberano de Cuba. No podían justificar una guerra contra el pueblo cubano por el proceso de nacionalizaciones. Entonces, hicieron todo lo posible para que Cuba no tuviera más remedio que aceptar la ayuda de la Unión Soviética y decretar que la isla era un satélite de Moscú en América Latina. Luego, en los años 60, 70, cambia otra vez la retórica. Ya no se trata del proceso de expropiaciones, ya no se trata de la Unión Soviética, se trata de la ayuda que brinda Cuba a los movimientos revolucionarios e independentistas en América Latina y en el tercer mundo, principalmente en África. Luego, en 1989 cae el muro de Berlín, en el 91 desaparece la Unión Soviética. Si la retórica diplomática de los Estados Unidos hubiera tenido algún fundamento,
Washington hubiera normalizado las relaciones con Cuba en 1991. Pero ¿qué hicieron los Estados Unidos? Exactamente lo contrario. Recrudecieron las sanciones. Acuérdense cuál era la situación de Cuba en 1991. Cuba pierde el 85% de su comercio exterior. El PIB cae en 30 puntos. Economía paralizada. Cuba no tenía absolutamente nada. Y tiene entonces que volver a tejer sus relaciones comerciales con el resto del mundo. ¿Y qué hacen los Estados Unidos en 1992? Adoptan nuevas sanciones con la ley Torricelli. ¿Y qué estipula la ley Torricelli? Cuba es una isla, como saben ustedes, entonces por definición tributaria dependiente del comercio marítimo. La ley Torricelli estipula que, vigente hasta el día de hoy, estipula que cualquier barco extranjero que entre en un puerto cubano se verá prohibir la entrada a un puerto estadounidense durante 6 meses. ¿Se imaginan la consecuencia para Cuba? Cuando solicita un barco español para transportar mercancía, el barco español le va a decir, el armador le va a decir, no tengo ningún problema en transportar la mercancía, pero no puede ser el mismo precio que para República Dominicana, porque mi principal comercio en la zona, mi principal socio comercial en la zona del Caribe son los Estados Unidos. Y si mi barco entra en Cuba, durante 6 meses no lo puedo utilizar. Entonces, bueno, obviamente, desde un punto de vista legal, la ley Torricelli es una ley aberrante. ¿Por qué? Porque es extraterritorial. Sabemos todos que una ley no puede ser una ley nacional no puede ser extraterritorial. La ley de España no se puede aplicar en Francia, la ley italiana no se puede aplicar en Alemania, pero la ley de los Estados Unidos se aplica a todos los países del mundo. Luego, eso fue Bush el padre el que impuso esas sanciones. Vamos a ver que hay muy poca diferencia entre República... ¿Qué cosa es esto? Manolo está limitando mi derecho a la libertad de expresión a 10 minutos. Este es un escándalo. Vamos a ver que hay muy poca diferencia entre republicanos y demócratas. En 1996, Clinton, el liberal Clinton, puedo decir liberal, progresista Clinton, puedo llegar hasta progresista o no, ¿qué hace? Impone sanciones, la ley Torricelli, que es una doble aberración jurídica, porque no solo es extraterritorial la Helms-Burton como la Torricelli, sino que es retroactiva. ¿Qué estipula la Helms-Burton? Estipula que las empresas extranjeras que realicen inversiones en propiedades nacionalizadas en los años 60 serán perseguidas, demandadas ante los tribunales norteamericanos. Ustedes se imaginan a un inversionista español que quiere construir un hotel en Cuba, cuando con la ley Helms-Burton va a decir, no, mejor lo construyo en República Dominicana, tendré menos problemas ahí. Esta es la realidad de las sanciones económicas. Luego llega Bush al poder, el hijo. ¿Qué hace Bush? Impone nuevas sanciones en el 2004. Y el aspecto más emblemático de esas sanciones fueron las que dividían a las familias cubanas. Entre el 2004 y el 2009, hasta la llegada de Obama al poder, los cubanos de los Estados Unidos solo podían viajar 14 días, 2 semanas, cada 3 años a Cuba, con tal que tuvieran a un miembro directo de la familia en Cuba. Para nosotros, un primo es un miembro directo de la familia, un tío es un miembro directo de la familia, un sobrino es un miembro directo de la familia, pero no. Bush dio una nueva definición de la familia que solo se aplicaba a los cubanos. Solo formaban, según Bush, parte de la familia los padres, las parejas, los hijos y los nietos. O sea que el cubano que tenía solo a un primo en La Habana, el cubano de Miami que solo tenía un primo en La Habana, no podía regresar más a su patria, ni siquiera 14 días cada 3 años. Del mismo modo, los cubanos de los Estados Unidos solo podían mandar $100 al mes a un miembro directo de la familia. Un mexicano podía mandar 1.000 euros al mes, $1.000 al mes.
si le apetecía. Pero los cubanos, solo $100 al mes a un miembro directo de la familia. Vamos a ver si siguen o no. Un cubano de Miami podía mandarle 100 euros a su madre, $100 a su madre, ¿sí o no? Sí. Salvo si esa madre es miembro del Partido Comunista Cubano. Para que lo sepan, hay 3 millones de miembros del Partido Comunista, de una población de 11 millones de habitantes. O si es funcionaria del Ministerio de Interior o funcionaria del Ministerio de las Fuerzas Armadas. En semejante caso no podía recibir ni $1 de su hijo emigrado en Miami. ¿Por qué Bush impuso esas medidas? Por 2 motivos principalmente. Limitar el importe de las remesas constituía un golpe duro para la economía cubana, ya que la segunda fuente de los ingresos de Cuba, antes que el turismo, por ejemplo, son las remesas. La primera fuente es la cooperación médica que Cuba tiene con varios países del mundo. Y el turismo solo es la tercera fuente de ingresos. Entonces había un impacto económico. El segundo aspecto es que era de orden político. ¿Saben ustedes que cualquier cubano que emigra a los Estados Unidos desde 1959 o después es considerado como un exilado político? Ahora bien, antes del 2004 y ahora, la minoría de los Estados Unidos que más a menudo viajaba a su país de origen eran los cubanos. Entonces había una contradicción entre el calificativo de exilado político y ver a ese mismo exilado político viajar 2 o 3 veces al año a su país de origen. No nos imaginamos a un exilado político chileno bajo la dictadura de Pinochet regresar a Chile para pasar las vacaciones de Navidad. Tampoco nos imaginamos a un exilado republicano en Francia regresar en los años de la dictadura de Franco. Sin embargo, los cubanos regresaban y varias veces al año. ¿Qué demostraba esto? Que la inmensa mayoría de la comunidad cubana de los Estados Unidos la constituyen emigrados económicos que aspiran a tener relaciones normales con su país de origen. Luego el tiempo es limitado. Bush en el 2006 impone nuevas sanciones. Obama. Para resumir la política de Obama voy a decir 2 cosas. Obama hizo mucho más que cualquier otro presidente de los Estados Unidos para buscar un modus vivendi entre los 2 países, pero hizo mucho menos de lo que podía hacer como jefe del Poder Ejecutivo. Me explico. Reconoció al gobierno cubano, volvió a restablecer relaciones diplomáticas, reabrió la embajada, etcétera, permitió viajes directos, permitió cierto tipo de turismo cultural, académico, etcétera. Lanzó un llamado al Congreso para que levantara las sanciones, pero ahí tengo el antipático deber de ser franco, ahí tengo que subrayar la hipocresía de Obama, porque hace un llamado al Congreso para levantar las sanciones cuando él, como jefe del Poder Ejecutivo, puede desmantelar, con una simple orden ejecutiva el 90% de las sanciones. Hay solo 4 aspectos que no puede tocar Obama, y van a ver que son marginales, el presidente de Estados Unidos, sin el permiso del Congreso. Por ejemplo, Obama no podía permitir el turismo ordinario a Cuba. Solo podía permitir el turismo cultural, turismo académico, etc. Pero Obama tenía la amplia libertad de darle la definición que quería al turismo cultural. Podía decir, cualquier ciudadano de los Estados Unidos que viaje a Cuba y que se comprometa a visitar un museo puede solicitar una visa. Haciendo esto, de hecho, autoriza el turismo ordinario, porque si la única obligación que tengo si voy a Cuba si es visitar un museo, perfecto, visito el Museo del Chocolate o de la Revolución o el que hay ahí y puedo viajar. Otro aspecto, el presidente de los Estados Unidos no puede autorizar que las filiales, las subsidiarias de las empresas norteamericanas instaladas en el exterior tengan comercio con la isla. Por ejemplo, la empresa Ford aquí en Gijón, hay una empresa Ford aquí en Gijón, seguro, no puede venderle coches a Cuba. Pero Obama puede autorizar
la empresa Ford de Miami a venderle coches a Cuba. ¿Se imaginan que si Cuba puede comprar sus coches en Miami, no va a necesitar comprarlos en México, en Panamá o en España? Tercer punto, y me queda, ahorro el cuarto punto porque me quedan 9 minutos. 9, ¿no? Ahí está el marcador. No, pero esto no funciona. Esto no funciona. Cuba no puede comprar productos alimenticios a los Estados Unidos a crédito. Tiene que pagar al contado en otra moneda que el dólar, además. Fíjense ustedes, de comprar a Estados Unidos en otra moneda que el dólar. Pero Obama podía permitir que Cuba comprara a crédito todos los demás productos no alimentarios, y no lo hizo. Trump llega al poder. ¿Qué hizo Trump? Canceló todas las medidas positivas de Obama, incrementó las sanciones. Les doy un dato: adoptó en su mandato de 4 años 243 nuevas sanciones. Es decir, una nueva sanción cada 5 días durante 4 años consecutivos, enfocándose en las 3 principales fuentes de ingresos de Cuba: la cooperación médica, amenazando a los países que tenían acuerdos firmados con Cuba; las remesas, limitó, ¿se acuerdan que Bush limitó a $100 al mes? Trump decidió innovar un poco, decidió limitar las remesas a $300 por trimestre, ¿verdad? Que igualito a Bush. Y también limitar el turismo. Canceló todas las autorizaciones que había dado Obama y que habían permitido a casi 1 millón de norteamericanos viajar a Cuba. Luego Biden. ¿Qué hizo Biden cuando llegó al poder? Absolutamente nada. Durante los 4 años no hizo nada. Mantuvo las mismas sanciones de Trump. Sí, perdón, para ser justo con Biden, el último día de su mandato, Biden sacó a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que tuvieron como efecto que más de 100 entidades bancarias internacionales rompieron de un día para otro las relaciones que tenían con Cuba. Eso las impuso Trump. El último día de su mandato, Biden saca a Cuba de la lista, y el primer día del mandato de Trump, del nuevo mandato de Trump, lo que hace Trump es volver a colocar a Cuba en esa lista. Para resumir esta charla, después tendremos media hora de debate, según me dijo Manolo. Las sanciones económicas son el símbolo de la incapacidad de los Estados Unidos a aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Es un conflicto asimétrico. Digo asimétrico porque son los Estados Unidos los que imponen sanciones, son los Estados Unidos los que quieren un cambio de régimen, son los Estados Unidos los que ocupan ilegalmente una parte del territorio nacional de Cuba. Y las sanciones, como saben ustedes, constituyen el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, y son la principal violación de los derechos humanos que hay contra el pueblo cubano. Afectan a todas las categorías de la sociedad, y por eso desde hace más de 30 años la inmensa mayoría de la comunidad internacional vota cada año una resolución pidiendo el levantamiento de las sanciones. Incluso los aliados más estrechos de los Estados Unidos votan a favor del levantamiento de los Estados Unidos. He respetado escrupulamente el tiempo, ¿no, Manolo? Muchas gracias. Ahora abrimos la sesión de debate de 30 minutos, ¿no? Muchas gracias, y así concluimos, puesto que a las 7 hay otro evento.